Listo. Listo. Entonces, mm, de la vez pasada, pues, de lo que se suponía de hecho se suponía que el lunes, hoy íbamos a revisar como varios ejemplos de un par de teoremas que sí son como bien importantes. Entonces, primero los voy a recordar. Entonces, primero, teorema de Stokes. Entonces decía que si teníamos una superficie, mm, y entonces teníamos un campo vectorial. Lo que sucedía es que si queríamos calcular, de hecho, espera, lo escribo, que la integral, de hecho, en una superficie más bien así como, mm, mm, entonces, si esto es una superficie, llamémosla como S, y tiene un borde como S. Entonces tenemos que la integral de línea cerrada sobre el borde de un campo vectorial punto dr es igual a la integral sobre toda la superficie de el rotacional del campo punto de área. Entonces, una integral de flujo. Entonces, era como que recordaran que era como la versión 3D, como así como la versión 3D de Stokes, de Green. En Green uno tenía, es algo muy similar, como una región S y el borde de S. Y entonces teníamos que para Green, la integral de línea cerrada sobre el borde de S, f.dr, era igual a la integral sobre toda la superficie de, y pues acá era la tercera entrada del rotacional, ¿no? Entonces esto era la parcial con respecto a x de f2 menos la parcial con respecto a y de f1. ¿Listo? Ujú. Es, recuerden que la interpretación es que el rotacional, ¿sí? Mm, más bien así, son los vórtices. Pues lo que nos dice como en un punto fijo que tanto está, por decirlo así, que remolinos hay. Y pues es como, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos, por ejemplo, de campos vectoriales,
Sí, como algo así. Entonces, como que a cada punto del espacio le dábamos una flecha y usualmente se interpretaba como que teníamos como un líquido y estábamos dando la velocidad del líquido. Entonces, es como la típica que, por ejemplo, es como cuando uno abre pues que si uno tiene estilo como una bañera y uno empieza a dejar salir el agua, pues el agua de manera natural empieza a ser como un vórtice, ¿no? Como algo así, como... ¿no? Entonces, ese es el que mide como los vórtices que hay. Entonces, la idea es que si uno quiere mirar cómo es que se mueve, por decirlo así, el agua o por decirlo así, en el borde de una superficie, lo que uno puede hacer es como sumar los vórtices que hay. Bueno, ahí lo puse y ahora les recuerdo, ahora el de la divergencia. Ustedes ahora tienen una región R con un borde, delta de R, entonces la integral cerrada sobre el borde de esa región, entonces de f punto dA. Y aquí lo estamos pensando es cuánta agua, esto de acá es, y aquí a este lado es como cuánto el flujo que sale de la región, como el flujo de agua que sale de la región. Esto es igual a mirar dentro de la región, entonces la integral triple sobre R de la divergencia de F de B. Entonces, la cantidad de agua que sale de una región tiene que ser lo mismo que la cantidad de fuentes menos sumideros que hay dentro de la región. Entonces acá como, entre comillas, suma de cuántas fuentes hay en la región. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos como relativamente rápido al final de la vez pasada. Hoy vamos a hacer hartos ejemplos. ¿Listo? Entonces, de hecho, ¿Mm? Aquí lo único que me faltó de recordar fue lo de integrales o sea, como integrales de línea, que fue, nosotros lo hicimos con bastante cuidado en R2, en R3 todo funciona igual. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar un par de, un par de superficies por Stokes. Entonces, por ejemplo, mm, entonces vamos a mirar así. Entonces, hay un camino que toma medio círculo, entonces, no, medio círculo, sube y vuelve a bajar a través de un rectángulo. Ujú. Entonces vamos a hacer la
integral de línea de, uy, aquí le puse, pues, calculemos la integral sobre el camino cerrado y entonces acá vendría siendo ese, llamémoslo gamma uno de, y aquí pongamos el campo vectorial, pongamos uno sencillo, pongamos como menos y x, menos y x 0, punto dr. Entonces hagámoslo de varias maneras, ¿listo? Entonces, el primera manera es por teorema de Stokes. Entonces, esto por Stokes. Stokes. Este por el teorema de Stokes. Pues noten que lo primero que dice el teorema de Stokes es que uno tiene que identificar pues, cuál es eh, pues uno es si un, acá, me devuelvo. El teorema de Stokes dice, uno tiene una región S, una superficie S, y uno tiene el borde de, de esa misma superficie. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, noten que aquí técnicamente yo les dibujé como una superficie. Noten que el teorema de Stokes no dice como que, tiene que ser una superficie en particular. Aquí simplemente uno está diciendo que si uno tiene una superficie y el borde de una superficie, entonces uno puede aplicar el teorema de Stokes. Entonces, por ejemplo, acá nosotros sí tenemos, llamemos ese como ese medio cilindro, pero más la tapa de arriba, pues noten que el borde de esa superficie precisamente es ese camino que estamos llamando ahí como gamma uno. ¿Mm? Y precisamente pues viene parametrizado por el camino gamma uno. Entonces, para esa superficie nosotros tenemos que el teorema de Stokes nos dicen que el, la integral de líneas cerrados sobre el camino, sobre el borde de la superficie, va a ser igual a la integral doble sobre toda la superficie de el rotacional. Entonces, 0 punto de área. Entonces, la integral de flujo del rotacional. Entonces, lo primero que vamos a calcular acá es, por ejemplo, calculemos entonces acá calculemos, por ejemplo, el rotacional. Lo primero es que para el rotacional, noten que quedaría, si hagámoslo rápido, es como el rotacional de menos y x 0 es i j k parcial parcial de x, parcial de y, parcial de z de menos y x 0. Y entonces pues noten que aquí en el de k, este va a dar 2 y de hecho ustedes podrían darse cuenta que en el resto va a ser 0. Entonces quedaría 0, 0, 2. ¿Sí? Si lo pueden hacer como más cuidadito después, ahí sí, pero pues eso es como por tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Stokes? Dice que hay aquí la integral, de hecho acá copiamos y peguemos, o más bien, dejemos esta cuentica acá chiquita, eso.
y continuemos acá. Por Stokes, este quedó algo relativamente sencillo. Teníamos una integral de línea y queda la integral de superficie de, entonces, sobre la superficie de 0, 0, 2 de A. ¿Listo? Entonces, mm, aquí lo que entonces toca hacer es que, pues, si tenemos esas dos superficies, pues toca, por decirlo así, parametrizarlas. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la parametrización. Ahorita, en 10 minutos, vamos a hacer algo un poco más inteligente, pero por ahora, por ejemplo, acá, si quisiéramos parametrizar esa superficie, entonces sería como, llamémoslo como S1 es el medio cilindro y S2, digamos que eso sea la tapa. Pues noten que con eso, pues S1 sería añadir el medio cilindro y la tapa. Entonces la integral sobre toda la superficie sería la integral sobre la tapa más la integral sobre el cilindro. Entonces quedaría la integral sobre S1 002 punto dA más la integral sobre S2 de 002 punto dA. Y pues nada, casi toca, pues acá sí toca hacer las parametrizaciones. Entonces acá, hagamos parametrizaciones. Entonces, para, hay una que está sencilla, ¿no? Para S2. Y entonces acá, por ejemplo, noten que yo no les di como distancias. Entonces, hasta ahora sí toca tomar en cuenta, por ejemplo, digamos que el círculo, el cilindro tiene radio 2 y altura, pongamos 3. Y que inicia como en el origen, ¿no? Como inicia en cero. Entonces, las parametrizaciones. Entonces, para S1, noten que sería X, Y, Z. X sería 2 coseno de teta. Esta es la que ya hemos hecho varias veces en clase, como 2 cosenos teta, 2 cosenos teta, 2 seno teta y z igual a z, con lo cual el, a ver, el vector cruz, el producto cruz que siempre calculamos, que es el que nos importa, como el parcial de g, acá serían nuestros parámetros son teta y z, entonces parcial de teta cruz, parcial de g de la parametrización, parcial de z, quedaría entonces, mm, sí, así no estoy mal, acá simplemente queda, eh, simplemente queda Y acá, Y0, ¿no? señor. No, pues que quedaba XY0 para que apunte siempre afuera. Sí, gracias, gracias. Sí, creo que queda tal cual así, 2 coseno teta, 2 seno teta, y queda, pues, de otra manera, x, y, 0. Y la otra parametrización, entonces para S2, gracias. Entonces, para S2 quedaría x, y, z. Entonces, noten que estamos parametrizando un plano. De hecho, pues la tapa de arriba tiene la ecuación, y aquí quedaría z igual a 3, ¿no? Entonces la parametrización quedaría como x igual a x, y igual a y, z igual a 3. Por lo tanto, al hacer los productos cruz, quedaría que parcial de g parcial de x cruz parcial de g parcial de y. Esto quedaría y cruz j, que sería acá. De lo que les digo, de hecho, esto sí es como algo como
cuando uno está haciendo este tipo de integrales, usualmente lo más mamón es aprender a hacer esta cuentica de parametrizar. Ya cuando uno lo sabe hacer no es tan terrible. Entonces quedaría con estas dos parametrizaciones, ¿qué es lo que quedaría? Entonces, pues la integral de la integral. Entonces, la superficie uno es el bordecito del cilindro. Entonces, tenemos dos parámetros, θ y z, y aquí todo está bastante sencillito. Entonces, por ejemplo, acá no hay necesidad, pues no hay nada raro. Literalmente aquí quedaría, a esto sería 2K, pues el campo que está, el, con el cual estamos haciendo la integral de flujo. Y tendríamos que poner acá este vector como xy0, que este de acá es precisamente ese vector. Entonces, espérense, lo pongo acá como, si este 002 es el rotacional del campo, y aquí queda el rotacional del campo punto el vector que sale de la parametrización. Entonces, parcial de g, parcial de teta, cruz parcial de g, parcial de z. ¿Sí? Y esto quedaría entonces de z de teta. Entonces noten, por ejemplo, z en la mitad de ese cilindro z va de 0 a 3 y teta de 0 a, por decirlo así, 180. Entonces de 0 a pi quedaría más la integral doble. Entonces, integral, y aquí quedaría 2K punto K. Entonces otra vez el rotacional. Este primer 2K es el rotacional de F. Y este K era parcial de G, lo que pues llamamos parcial de G, parcial de X, plus parcial de G, parcial de Y. Y aquí quedaría entonces de X de Y. Esto, de hecho, este de acá queda parametrizado un poquito más mamón, ¿no? Porque esto queda parametrizado. Entonces, por ejemplo, aquí pues, queda más sencillo. De hecho, queda más sencillo con Y adentro. Noten que ustedes tendrían que tomar esta tapa, la tapa de arriba, y mirarla en el plano XY, ¿no? Noten que en el plano XY ustedes tienen ese pedacito de la tapa, es el pedazo de la tapa que tiene XY positivo y X pues completo, ¿no? Y es un pedacito de círculo. Entonces, pues técnicamente ustedes pueden parametrizarlo, lo pueden hacer primero con X o primero con Y. Esto, o sea, como cuando ya identifican que es simplemente tomar esta tapa en el plano XY, por decirlo así, pues eso ya se vuelve un problema del segundo corte, ¿no? Como parametrizar esta área, pues eso fue algo en lo que nos gastamos harto tiempo en el segundo corte, pero pues acá, por ejemplo, para parametrizar esta área, entonces, por ejemplo, podemos hacer X entre, como el radio dijimos que era 2, entonces X iría de -2 a 2 y Y iría de 0 a el círculo, que entonces sería raíz de 4 menos X al cuadrado. Y ya. Entonces, noten que, por ejemplo, la primera integral queda la integral de 0. Acá simplemente ya estoy empezando a solucionar la integral de 0 a pi de la integral de 0 a 3. Noten 2K.xy0, eso queda 0 de z de teta, más la integral de -2 a 2 de la integral de 0 a raíz de 4 menos X al cuadrado de Y de X. Sí, pues como 1 de Y de X.
Pero entonces esto queda cero Profe, y ¿no esa sería segunda 2? integral, 2 de y de x. sí, sería 2. Pero de hecho de una vez voy a hacer algo y voy a sacar el 2. Sí, pero sí, sí, sí. Ahí el 2 me lo estaba comiendo. Pero entonces ese 2 lo saco y queda dos veces el área de, pues, ¿de qué cosa? Pues el área del semicírculo. Entonces, el área del semicírculo de radio, habíamos dicho 2. Entonces queda cero más 2 por, y aquí quedaría pi por radio al cuadrado, sería todo. Entonces sería pi por 2 al cuadrado. Pero pues es la mitad, ¿no? Entonces quedaría dividido 2. Queda en total 4 pi. ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta rápida. Sí. En el caso, o sea, para seguir aplicando, por ejemplo, Stokes a eh, una figura que tenga como al menos tres superficies visibles, pues entonces también habría que hacerlo sobre tres superficies, sobre cuatro, pues también sobre cuatro y así, o sea, Sí. Fíjate que digamos es como muy similar los caminos, ¿no? Que cuando uno tenía como un camino que realmente era como varios caminos pegados, pues que era lo que uno hacía, pues primero sobre un camino, después sobre el otro y después por el otro y así. Pero sí. mm, y, y pues por ejemplo, está en el preparcial. mm, En Ujú. el preparcial hay, pues el primer ejercicio, en el cual hay como una curva que es conformada por dos semicírculos, solamente que uno en Sí, el plano XY y otro pues en el plano sí. XZ. O sea, ahí habría que hacer esas dos superficies, o sea, el semicírculo que está en el plano XY y el otro semicírculo que está en el plano XZ. Sí, y no. O sea, digamos es que es algo que va a suceder acá también. Resulta que aquí, pues, yo les di esa superficie, pero pues lo que yo les pregunté fue la integral sobre el borde. Noten que al teorema de Stokes técnicamente no le importa la superficie tanto, sino el borde. Entonces, por ejemplo, si acá en vez de haber hecho esta superficie así, aquí hubiéramos podido hacer un cambio, aquí podríamos haber hecho un cambio de superficie. ¿Sí? Entonces, en vez de haber utilizado el medio cilindro y la tapa de arriba, podríamos haber utilizado, simplemente lo voy a poner así como un rectángulo y La, la tapa de abajo, y la parte de y la abajo. tapa de abajo. De hecho, esto es hasta más sencillo. Si el ejercicio que hicimos arriba es más sencillo solucionarlo así, porque si acá tenemos, pongámosle KS3 y S4, ¿sí? Como que el rectángulo sea el S3 y S4, otra vez por Stokes la integral sobre el borde de S de F punto de R debería ser igual a la integral de flujo sobre, y lo voy a poner así, S3 más S4, ¿sí? De el rotacional de F punto de R. Y de hecho acá, estas son usualmente bonitas porque acá solamente tenemos planos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos que va a ser la integral de flujo sobre S3. Aquí el rotacional lo habíamos calculado que era 0,02 punto de R más la integral de flujo sobre S4 de 0,02 punto de R. ¿Sí? Profe, pero no serían de área. Sí, eso, de área, gracias. Sí, acá estoy haciendo diferenciales integrales de flujo, acá diferencial es un diferencial de área. Pero acá el truco es que yo puedo utilizar es que como son planos,
¿sí? Entonces, pues en ese 3 de A sería el vector normal de área y pues igual en ese 4. Y como que por decirlo así, uno puede sacar como la dirección y simplemente que el de A sea fuera como estilo la magnitud. Pero en ese 3 y en ese 4 es relativamente sencillo encontrar el vector normal. Entonces el vector normal va a quedar en ese 3 sería el vector J, entonces J de A, y en ese 4 sería K, donde aquí estoy utilizando regla de la mano derecha, ¿no? Como el borde de el borde está parametrizado en esa dirección, la regla de la mano derecha, como si yo persigo el borde con los dedos como índice, medio, sí, como con todos los dedos, o sea, no con el pulgar, si yo persigo el camino, el, por decirlo así, el pulgar queda en la dirección correspondiente. Noten que si estuviera parametrizado para el otro lado, quedaría menos J I menos K. Entonces quedaría J de A en S3 y K de A en S4. Y por lo tanto, al hacer esto, quedaría la integral sobre S3 de 0,02 J de A más la integral sobre S4 de 0,02 K de A. Y aquí quedaría, entonces, ese producto punto ahí queda 0, más el otro producto punto queda 2 veces, y quedaría la integral sobre S4 de A. Y entonces esto queda 2 veces el área de S4. Y aquí simplemente quiero hacer como una distinción, porque técnicamente arriba noten que había salido algo como casi exactamente igual, que era como 2 veces el área de un semicírculo de radio 2. Pero noten que pues en la parte de arriba lo habíamos hecho como muy una parametrización, lo habíamos subido por decirlo así. Ese, ese semicírculo estaba en el plano XY, donde X, bueno, como XY lo estábamos pensando un poco como los parámetros. Mientras que acá, por ejemplo, si es como el área de la superficie en R3, que obviamente al ser algo que es plano, pues se baja, pero técnicamente acá, esta área de acá sí es como algo calculado en R3. Entonces, ven, acá queda igual como 4pi. Entonces, este sí era uno de los ejemplos que yo quería hacerles, como, por ejemplo, si en algún momento uno, Stokes precisamente tiene como una cierta modalidad, como que hay una integral que solo es como sobre un borde. Y en teoría, a ustedes como que uno les puede dar una superficie, pero pues puede que sea bastante complicada la superficie. Entonces, por ejemplo, estaba ahorita el que preguntaron, que pues también por eso empecé a hacer eso. Noten que, por ejemplo, ustedes podrían hacer, si yo a ustedes les hubiera dado algo así como 2 semicírculos, ¿sí? Pues técnicamente ustedes que podrían utilizar, pues podrían utilizar como medio 2 semicírculos así tal cual, pero también podrían utilizar media esfera, pues bueno, como un pedacito de esfera. Profe, pero también podríamos parametrizar directamente esas dos y hacer la integral. O sea, noten que precisamente, por ejemplo, acá, veamos otro ejemplo. Si la pregunta es, así como, si la pregunta es acá,
si la pregunta entonces es la integral sobre ese camino que es como gamma, si llamémoslo acá como gamma, de un campo punto dr al estilo del de arriba, noten que ustedes pueden calcularlo de varias maneras. Pueden calcularlo como, entonces pongamos acá S1 que sea un cuarto de esfera. Pongamos acá como S2 y aquí pongamos como S3. Entonces donde S2 es un semicírculo. En el plano, noten que ese plano sería el plano XZ y S3 sería como lo mismo, un semicírculo en el plano, eso sería XY. ¿Sí? Entonces, la integral de línea sobre esos dos pedacitos como de círculo, que sería por Stokes, así como por Stokes sería tanto igual a la integral sobre S1, entonces la integral de flujo sobre S1 del rotacional de F punto dr de A, integral de flujo, y eso sería exactamente igual que, de hecho acá, este es por Stokes, pero esa misma integral, la integral cerrada sobre el camino de F.dr, otra vez por Stokes, quedaría igual a la integral de S2. Lo podía poner así como S2 más S3 del rotacional del campo punto de A. Entonces noten que pues acá, pues, ¿cuál es el detalle? Que el pedazo, ese cuarto de esfera, como S1 y S2 más S3, tienen el mismo borde. Entonces, así como el borde de S1 es igual al borde de S2 más S3. ¿Hay una pregunta? O sea, porque este es uno, de hecho en el preparcial hay varios que son así. Entonces, por ejemplo, hay uno que tiene hay una superficie que es súper rara, que por ejemplo yo las tengo ahí, yo se las doy ahí graficada, ¿sí? Eh, ese punto, por ejemplo, técnicamente, ustedes pueden, yo les doy la ecuación de la superficie y ustedes podrían parametrizar utilizando esa ecuación, pero realmente el punto está para que terminen partiendo. Es como si yo les hubiera dado acá el cuarto de esfera. Ustedes, aunque yo les haya dado el cuarto de esfera, ustedes pueden hacer las cuentas con los dos semiplanos. Entonces, a ese punto, por ejemplo, hay un punto así en el preparcial. ¿Alguna pregunta? Creo que no sería obligatorio hacerlo con Stokes. Digamos, si uno quisiera parametrizar, o sea, partir esa curva en dos y hacer la integral como de toda la vida. Bueno, digamos, en este de acá no sería ni tan difícil, son dos círculos. En este otro de acá, sí sería un tris más mamón, ¿no? A menos de que uno se dé cuenta. Noten que, pues, a ustedes yo también les dejaría, como por decirlo así, como que den, por decirlo así, como un argumento como relajado, ¿no? Como por ejemplo acá hay una integral, de hecho, aquí, lo copio y lo pego. Vamos a rápido a ver. Entonces, por ejemplo,
Si no quisiéramos utilizar Stokes, el detalle es que acá tocaría partirlo, entonces es en varios pedacitos, ¿no? Por ejemplo, en este, llamémoslo como, ya no como gamma 1, sí, simplemente como gamma. Si todo fuera gamma, entonces, por ejemplo, acá tendríamos como gamma 1 como el pedacito del círculo, gamma 2 es la recta que sube, el gamma 3. Gamma 3 sería pues el que va hacia en X, gamma 4 sería el que viene bajando, ¿no? Y de hecho acá ustedes lo pueden analizar un poquito como gamma 1, sí, como para gamma 1 la velocidad es, es al menos proporcional a y menos x. ¿Mm? Para gamma 2, este acá es este sí no espero que sea obvio, pero pues es como que les digo, ¿no? Ustedes saben, ustedes deberían saber parametrizar este camino, ¿no? Entonces, para parametrizar este camino, ustedes harían, por ejemplo, como x igual a 2 coseno t, y igual a 2 seno t, z igual a 0. Entonces la velocidad les va a quedar eh, menos 2 seno, entonces, mentira, no es que quedaría, acá la estaba amarrando, no era y menos x, sino menos y x, ahora sí, y 0, ¿no? Me estaba comiendo la coordenada en 0. Entonces, si esas son sus tres coordenadas, como si x es 2 coseno t, y es 2 seno t y z es igual a 0, al derivar con respecto al tiempo encuentran la velocidad y les quedaría menos y x 0. Esa sería la primera velocidad. Para gamma 2, de hecho este sí lo voy a hacer un poquito más rápido, como la velocidad, pues noten que gamma 2 estaría subiendo, entonces la velocidad sería k, o dependiendo si qué tan pueden utilizar otras parametrizaciones, podría ser k o 3k con las parametrizaciones entre comillas usuales. Gamma 3 va a ser la velocidad, va a ser I. Y para gamma 4 la velocidad va a ser menos K. Técnicamente sería como menos K o K dependiendo si lo parametrizan en la dirección que aparece, que la dirección que estás en la que realmente aparece está bajando, entonces sería menos K. Pero pues, si ustedes se acuerdan, era simplemente un menos. Entonces va a salir o K o menos K. Noten que eh, con esto queda, ustedes tienen que hacer el producto punto de menos y x 0 con esas velocidades. Entonces, por ejemplo, va a quedar la integral de gamma 1 de menos y x 0 punto menos y x 0. Bueno, más bien acá, dr. Lo estoy dejando simplemente como para decir como que no se cancela, pero pues noten que, por ejemplo, en gamma 2 y en gamma 4, y aquí le estaba poniendo mal, perdón. En gamma 2 y en gamma 4 la velocidad es k o menos k. Entonces, por ejemplo, la integral en gamma 2, así como de menos y x 0 dr, en este se cancela. Y en este se cancela, ¿por qué? Pues porque la velocidad es k, que al hacer producto punto con menos y x 0, entonces pues va a quedar 0. Más la integral de gamma 2, no de gamma 2, no, de gamma 3, de menos y x 0 punto dr, más la integral de gamma 4 menos y x 0 punto dr. Entonces,
Aquí lo hice rápido mencionando como dos que se van a cancelar. El de gamma 2 y el de gamma 4 como la velocidad de escala. Y pues al hacer producto punto con menos yx0, eso siempre va a dar cero. Pues entonces ahí, de manera, pues ahí, ahí sale re bien que esas dos integrales son cero. Entonces esas dos, uno como que las puede sacar como con ese argumento. Vamos a hacer con cuidado, entonces al menos la de gamma 1. ¿Sí? Entonces, la de gamma 1, nosotros tenemos xy0 igual a 2 coseno t, 2 seno t y z igual a cero. Entonces toca hacer la integral sobre, entonces acá toca tener t de cuánto a cuánto va, ¿no? Entonces t va a iniciar en cero y va a terminar en pi y quedaría menos y, pero entonces para gamma 1, simplemente vamos a concentrarnos con ese, ¿sí? Para gamma 1. Entonces, x tenemos menos y, x0. Entonces, lo primero es menos y, que sería menos 2 seno, x, que entonces sería 2 coseno, y z, y 0, que entonces pues simplemente 0. Punto la velocidad, que es menos y, x0, pero pues noten, otra vez, de hecho quedó lo mismo, ¿no? Quedó menos 2 seno t, 2 coseno t, 0 de t. Esa es la de gamma 1, más la de gamma 3, que quedaría la integral. Entonces noten que para gamma 3 la parametrización, técnicamente acá, ahora sí la voy a hacer de pronto con un tris más de cuidado. La parametrización para gamma 3 iba a ser, de hecho esta es relativamente sencilla. Aquí noten que para gamma 3 z siempre es 3, x, y siempre es 0, y pues lo único que cambia es x, entonces hay una parametrización usual que sería como x igual a t, y igual a 0, z igual a 3. Si ustedes no, por decirlo así, de pronto no ven esa de una, está la otra parametrización que siempre que utilizábamos, que era punto inicial, punto final, ¿no? Entonces este inicia en el punto, eso es x igual a menos 2, entonces menos 2, 0, 3, y terminaba en el punto 203. Entonces es como la otra parametrización que utilizábamos era menos 203 más t veces, y aquí quedaría 4, 0, 0. Y dependiendo de la que utilicen, ustedes van a tener que la velocidad va a ser o i o 4i. Si con esta que tengo acá es 4i, pero con la que tenía ahorita, entonces con t 0, 3, pues quedaría la velocidad simplemente i. ¿Mm? Por lo tanto, con esa parametrización de ahí quedaría la integral. Noten que si hacemos x igual a t, iniciamos en x igual a menos 2, terminamos en x igual a 2, quedaría la integral de menos 2 a 2 de, entonces acá quedaría, eh, el campo es menos yx, entonces menos y sería menos 0, x que sería t y 0, entonces este de acá voy a señalar como este es el campo. Noten acá, este de acá es el campo y este de acá es la velocidad. Aquí este es el campo y aquí quedaría punto y que sería entonces la velocidad de t. Por lo tanto queda la integral de 0 a pi, y pues ahí ustedes, pues va a salir un 4 seno entonces en la primera integral sale un 4 seno al cuadrado más coseno al cuadrado, entonces queda 4 de t.
Y en la segunda integral queda la integral de menos 2 a 2 de 0 de t. Entonces, pues esta integral va a quedar 0 y en la otra integral queda 4pi y ya. Entonces, pues, bueno, ahí la hice rápido, pero pues noten que, digamos, esa integral que se puede hacer tanto por Stokes como directamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tendría como otra duda, en este caso, ¿puedes subir un poquito al ejemplo original? Al, el del cilindro. Que pues en este caso la rotacional está, pues la rotacional solo tiene pues ahora mismo solo tiene un componente en Z. Entonces, Sí, mi duda viene en que pues se tomaron, pues se calcula Stokes para pues ambas superficies en el ejemplo, o sea, como el medio cilindro y pues la tapa, pero el medio sí, cilindro cuando se saca pues se haga el producto cruz entre pues, las derivadas parciales eh, sí, del vector entre. Ajá. Cuando se saca el producto cruz, pues no tiene ninguna componente, no tiene ninguna componente en Z, está, que es la única componente ajá, la única componente del rotacional. Entonces, sí, entonces, claro, como el vector normal no está apuntado, o sea, tiene Z0, pues entonces se sí, podría como, o sea, si una superficie, por ejemplo, tiene un rotacional en el cual solo tiene una componente en Z, y sí, pues hay como dos superficies. Una que pues sí tiene una componente en Z para su vector normal y otra en la que no. Entonces se podría descartar en la que no y trabajar directamente, o sea, solamente con la que sí. pues sí Pues, tiene. O pues es sea, que realmente pues usted hace el producto punto y al hacer el producto punto, si usted tiene un pedazo que es ortogonal, ese pues, pedazo le va a dar 0. daría cero. Entonces realmente, ajá. Entonces al hacer el producto punto, pues usted lo puede hacer como se puede ahorrar las cuentas de usted decir como, este pedazo es ortogonal, va a dar 0. Usted se puede ahorrar esas cuentas, pero Sí, pues realmente igual si usted hace las cuentas, igual le va a dar 0. Sí, o sea, si, sí, si le tiene que dar 0, si es ortogonal, el producto punto le va a dar 0. sí. Sí, Ok, pero o sea, sí podría como, si yo veo que, por ejemplo, la rotacional solo tiene un componente y hay sí, una superficie en la cual pues su vector normal muy posiblemente esté no está apuntando en cero a esa componente, pues simplemente la puedo descartar y sí, trabajar directamente con la otra para ahorrarme ese cálculo. sí, sí, tal cual. Bueno. Listo. Entonces, ujú, entonces acá es como, bueno, a ver, voy a mencionar. Mm, hay algo que de hecho les quiero decir como el nombre, como bien, y es como, como fluidos que no se pueden, como incompresibles, ahí creo que lo llaman, de hecho. Fíjense, lo voy a, lo voy a googlear bien, es que es el nombre como fluido incompresible. Si es que, ujú, entonces fluidos incompresibles. Resulta que hay eh, por decirlo así, muchas veces cuando se trabajan con fluidos, por decirlo así, reales, hay ciertos fluidos que no permiten ser comprimidos. Entonces, hay como, antes de hablar de fluidos como compresibles, uno sí puede hablar como de fluidos antes como compresibles. Entonces, resulta que, por ejemplo, el aire, si ustedes tienen como una jeringa, así como una jeringa, y llegan y
tapan con un dedo la jeringa. Resulta que si ustedes tapan la jeringa con el dedo y si ustedes bajan el pistón de la jeringa, pues el aire que hay adentro se va a comprimir, en el sentido en el que la misma cantidad de aire que había en un cierto volumen se puede disminuir el volumen en el que esté. ¿Mm? Resulta que hay muchos fluidos que, por decirlo así, no tienen esa propiedad, que realmente, o que si uno los intenta comprimir, no van a ceder. Uno de los ejemplos típicos es como lo del agua. Si el agua cuando está en un tubo, realmente si uno la trata de comprimir, eso termina de ese estilo como dañando todas las tuberías, ¿sí? O sea, no es como que no se comprima en lo absoluto, o sea, realmente sí se puede comprimir, pero es tan poquito que en la práctica uno asume que no se puede comprimir, ¿sí? Resulta que esto de fluidos incompresibles, eh, acá pues esencialmente, ¿qué es lo que imagínense como un fluido que se estuviera moviendo? ¿Qué significa que algo se estuviera comprimiendo? Pues que, digamos, esté como todo yéndose hacia un solo punto, ¿sí? Porque resulta que un fluido se esté comprimiendo es esencialmente es que en cierto punto es un sumidero, ¿sí? Esencialmente porque hay fluido que está yéndose todo hacia un mismo punto. Resulta que esa es como casi que una de las definiciones que uno podría dar. Un fluido que no se comprime es precisamente un fluido para el cual el, la divergencia es cero. Y, y resulta entonces que este juega un poco el papel de lo que sería un un campo conservativo, pero ya no para integrales de línea, sino para integrales de flujo. Entonces, ustedes pueden imaginárselo acá. Por ejemplo, acá si ustedes tienen aquí un bordecito y aquí a la izquierda tienen una superficie y a la derecha tienen otra superficie. Entonces tienen una superficie uno y una superficie 2 de tal manera que tienen el mismo borde, ¿sí? Imaginen ahora que tienen acá, y ahora sí lo pensamos estilo como agua que sería como precisamente un fluido incompresible, como un fluido que no se puede comprimir, ¿sí? Si ustedes se preguntan cuánta agua está pasando por la superficie uno, entonces es como literal, así que hacerse la pregunta, ¿cuánto es que sería la integral de flujo sobre S1 de F punto dA? Y ustedes se hacen la pregunta de cuánta agua está pasando por S2 F punto dA, ¿sí? Pues noten que estas dos cosas van a tener que ser iguales. Si, si hay agua que está entrando por S1, tiene que estar saliendo por S2. Y si hay agua que está saliendo por S1, pues tiene que estar entrando por S2. Entonces, aquí lo único que uno tiene que tener un poquito en cuidado es que es con la misma orientación. eh, Usando la misma orientación. Entonces acá respecto al borde común. Resulta que esto de acá también es lo que les digo, ¿no? Como simplemente si uno tiene la intuición de que hay un fluido como incompresible, ¿sí? Pues si uno tiene como un volumen encerrado por las dos superficies, pues obviamente lo que entra por uno tiene que salir por otro. Pero entonces, si
las dos superficies no encerraran un volumen, si hubiera un huequito, pues obviamente esto ya no es necesario, ¿no? Porque pues puede que entre agua por S1, que no salga nada por S2, pero pues como hay un huequito que no está cubierto por ninguna de las dos, pues que lo que está entrando por S1 se sale por el huequito y no va a salir por S2. De hecho, esto de acá es relativamente sencillo de probarlo porque pues eh, si uno tiene, entonces, hay acá esencialmente decir que tienen el mismo borde, lo que yo estoy diciendo es que S1, y aquí voy a poner como menos S2, y aquí el menos es por la orientación, son el borde de una región, la R, y por divergencia tendríamos que la integral sobre S1 menos S2 de, aquí quedaría F punto de A, así que pues esto por definición sería la integral sobre el borde de la región de f punto de A sería igual a la integral triple de la divergencia de f de B sobre toda la región, pero al ser un fluido incompresible, la divergencia va a ser cero. Pero entonces acá, noten que si la integral sobre S1 menos S2 es cero, esto lo que dice es precisamente pues, lo que ya les había escrito, y es que es la integral sobre S1 tiene que ser igual a la integral sobre S2, ¿sí? Este detalle, de hecho, pues no lo había mencionado, pero hay varios ejercicios que en el preparcial que realmente es este detalle, como que si ustedes tienen un fluido, ¿sí? Como que sea incompresible, ¿sí? Como de tal manera que la divergencia sea cero, noten que ustedes pueden hacer una integral de flujo, entonces, por cualquier parte de superficies que ustedes quieran. Entonces, espérense acá. Busco el preparcial. De hecho, les voy a decir de una. Aquí hay unos así. Ejemplo, este de acá. En este de acá yo les doy una superficie y yo les digo pues que calculen la integral de flujo, ¿sí? Pero ahí realmente, como por ejemplo en este de acá, realmente lo que yo quisiera es que utilizaran como teorema de Stokes, ¿sí? Acá, pero por teorema de Stokes, en vez de utilizar la superficie que yo les doy, pueden utilizar, por ejemplo, ahí sería dos superficies planas, por decirlo así, ¿vale? Y a ver, esta. En esta de acá, por ejemplo, también, sí, como ustedes tienen una curva que es el borde de algo, pues relativamente, pues no es que sea terrible, ustedes podrían hacer esa integral de flujo, pero pueden hacerlo sobre una superficie curva o sobre dos superficies planas, ¿sí? ¿Qué más? La verdad, en el preparcial podría, o sea, uno podría ponerse a hacer como cosas bastante, pues, intricadas, pero pues la idea es que todo sea relativamente sencillito. Obviamente, sobre todo por lo que no alcanzó, pues, calculé mal el tiempo que íbamos a tener, ¿sí? Entonces acá hagamos un ejemplito de divergencia, de pronto algo como de este estilo, y ya continúo. Entonces, por ejemplo, acá, ujú, vamos a hacer este ejemplo. Ujú. Entonces, aquí voy a utilizar de hecho, este no va a ser
Pues, les acabé de hablar de fluidos incompresibles, como usualmente yo les podría ayudar como si es útil o no, pero por ejemplo acá vamos a utilizar uno que no sea incompresible, como vamos a utilizar F, el campo F igual a 0, 0 y 1 más Z. ¿Listo? Este campo no va a ser incompresible porque pues su divergencia es 1, ¿no? Pues es como 0 más 1, pero entonces acá simplemente 1. Y voy a hacer, yo aquí por ejemplo les voy a preguntar algo así, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho acá, si lo quisiera hacer un tricito más complicado, podría hacerlo como así. ¿No? No, pero es que, digamos, acá, así dejémoslo acá como con la esferita, pero ya vamos ahorita a revisar como un detallito. Entonces, por ejemplo, acá si yo les pido la integral de flujo de ese campo, punto de A, y aquí yo tengo media esfera. Ese aquí aclaro es media esfera. Entonces, sobre ese. Lo primero es que, por ejemplo, acá les estoy diciendo media esfera, yo no les estoy diciendo como la media esfera con la tapa de abajo. Entonces, por ejemplo, noten que, por ejemplo, acá yo no le puse la bolita, como recuerden que la bolita es como que yo estoy indicando que la superficie o el camino es cerrado. Acá, como solo es media esfera, esta superficie no es cerrada. Entonces, le voy a quitar la bolita. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto la integral de flujo de f punto de A sobre esa media esfera, esto quedaría siendo igual. Pues bueno, habrían dos maneras. La primera, hay una manera que no es ni siquiera tan difícil, que es parametrizar. Y nosotros ya hemos hecho esa varias veces. Entonces, la parametrización de esta quedaría como x igual a x, y igual a y, z igual a, si esto es una esfera de radio 2 quedaría como 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, ponemos acá radio 2, ¿sí? Con lo cual quedaría el producto cruz ese que nos importa. Uy, quedaría entonces eh, x dividido la raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, coma, aquí estoy utilizando la formulita, ¿no? Entonces acá es como menos, si uno tiene, pues esta tiene fórmula z igual a raíz de 4 pues z igual a un f de xy, que sería raíz de 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces la formulita es menos f parcial de x menos f parcial de y, 1. Entonces aquí sale un menos, pero se cancela y por eso queda x dividido la raíz, y dividido la raíz, 1. Y ese sale el producto cruz y entonces técnicamente ustedes ahí podrían solucionarlo. No va a ser ni tan terrible calcular eh, este, esto de manera explícita como esto de acá de manera explícita. Sin embargo, acá yo quisiera es como darles como otra herramienta, ¿sí? Entonces, noten que si quisiéramos calcular esto de acá, ¿no? Nosotros sabemos que técnicamente nosotros, para aplicar, por ejemplo, teorema de la divergencia, lo que nosotros necesitamos es una superficie cerrada. Entonces, resulta que lo que podemos hacer es cerrarla. Entonces, lo voy a escribir acá como explícitamente. Entonces, esta se puede calcular explícitamente.
Pero hagamos otro método y es cerremos la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa cerrar la superficie? Por ejemplo, acá tomemos la media esfera que tenemos, ¿sí? Y añadamos, entonces esto llamémoslo como S y añadamos entre comillas como una tapa. Entonces noten que tenemos como una taza, pues ¿cómo la podemos cerrar? Con una tapa, por ejemplo, con una tapa plano. Entonces S más S2, entonces es una superficie cerrada. La H es el borde del hemisferio superior, pues de media esfera. Es el borde de media esfera. Entonces, si nosotros estamos interesados solo en la integral de media esfera, pues nosotros acá, por ejemplo, y aquí viene como este detalle, pues él no es que sea incompresible, pero la divergencia es algo muy sencillo. Entonces, como la divergencia es algo sencillo, pues nosotros podemos calcular, por decirlo así, si logramos cerrar la superficie con algo sencillo, y noten acá, enfatizo, pues una tapa plana es algo bastante sencillo, ¿sí? Entonces, si podemos cerrar la superficie con algo sencillo, es probable que eh, podamos calcular la integral de flujo sobre la media esfera, y en vez de calcularlo explícitamente sobre la media esfera, sería calcularla explícitamente sobre el pedacito que utilizamos para taparlo, que sería algo sencillo, una tapa plana, y sobre el volumen, que usualmente las integrales de volumen tienden a ser relativamente sencillas. Entonces, por ejemplo, acá quedaría la integral, entonces, llamémosla sobre la media esfera R. Entonces acá como algo así, como R. Entonces, de tal manera que el borde de R sea igual a S más S2. ¿Listo? Acá noten que para que las cosas coincidan, S tiene que estar parametrizada hacia arriba. Entonces el vector normal va a ir para arriba. Y para S2, noten que es la tapa de abajo, pues el vector normal va a ir para abajo. Noten que precisamente es como que va para afuera, ¿sí? Entonces, pues la tapa de abajo, el vector normal va para abajo, la tapa de arriba el vector normal va para arriba. Entonces, quedaría que la integral triple, bueno, de hecho acá, esto es teorema de divergencia. Entonces, por teorema de la divergencia, la integral de flujo sobre el borde de la región R, sí, aquí quedaría de f punto de A. Entonces, esto por divergencia va a ser la integral triple de el gradiente de f punto db por db, ¿no? Pero, pues noten que, por ejemplo, entonces vamos a calcular acá dos detallitos. Lo primero es que habíamos calculado que la divergencia del campo era 1. Entonces, como la divergencia del campo era 1, queda la integral de db,
que simplemente sería el volumen de esa región R, acá me estaba faltando sobre qué región, que es, eh, se supone que es 4 pi tercios por el radio al cubo, eso es para la esfera completa, ¿no? Pero como es media esfera, sería un medio de 4 pi tercios por el radio al cubo, que sería el radio de la esfera, habíamos dicho que era 2, entonces por 2 al cubo, que entonces quedaría 416 pi tercios. Noten por un lado, entonces técnicamente lo que les decía, ¿no? Podríamos haber calculado la integral de flujo haciendo la parametrización explícita, pero noten que en vez de hacer eso hicimos una parametría, uno con una divergencia que salió sin ningún, pues salió relativamente sencillo. ¿Mm? Pero por otro lado, noten que la integral sobre el borde de la región de, la integral de flujo sobre el borde de la región de f punto de A, pues habíamos dicho que el borde de la región era S más S2. Así como el pedazo de la esfera más el pedazo, más la tapa, por decirlo así. Entonces acá quedaría F punto de A. ¿Mm? Esto de acá entonces quedaría la integral de flujo sobre la superficie, que nos importa, más la integral de flujo sobre la tapa. Y por lo tanto quedaría entonces que, lo voy a poner así, la integral que nos importa, que es la integral sobre la esfera, es, pues o sea, como la suma de estas dos cosas tiene que ser 16 pi tercios, ¿sí? Por lo que habíamos calculado ahorita, pues entonces la integral que nos interesa tiene que ser 16 pi tercios menos la otra integral. ¿Sí? Y listo. Entonces es como mucho como que si el campo tiene una divergencia, por ejemplo, sencillita, pues uno puede cambiar la integral sobre una superficie por otra y pues cuál sería como el método, pues tal cual lo que estamos haciendo acá. Entonces tomamos la superficie que nos importa, la cerramos, tomamos la región que encierra, pues esa región que encerramos, por decirlo así, y se calcula la integral triple de la divergencia sobre esa nueva región que es la región encerrada, y ya no es necesario calcular sobre la superficie original, sino sobre la tapa. Entonces, por ejemplo, acá, este de la tapa va a ser sencillito, ¿no? Porque noten que el de la tapa, pues para la tapa, ¿cuál va a ser el vector normal? Entonces, noten acá, lo primero, habíamos dicho que para la tapa el vector normal iba para abajo, pero pues esa es una tapa que está sobre el plano XY, el vector normal tiene que ser K, pero pues como K va para arriba, realmente el vector normal es menos K. Y por lo tanto, esta integral quedaría 16 pi dividido 3 menos la integral sobre S2 de, y aquí quedaría 0, el campo, entonces 0, 0, 1 más z, punto, el vector normal, pero entonces esto quedaría, bueno, este numerito siempre va a quedar igual como 16 pi dividido 3 menos la integral sobre S2, y aquí quedaría 0, 0, 1 más z por k, menos k. Vea, entonces quedaría 16 pi
tercios menos la integral doble sobre S2 de, aquí quedaría entonces, menos 1 más Z de A. ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá es un detallito, ¿sí? En S2, entonces, en S2, pues noten que es el pedacito de plano sobre XY, ¿no? Entonces noten que sobre S2, Z es igual a 0. Y por lo tanto, esto quedaría 16 pi tercios menos la integral dobles de S2 sobre S2 de menos 1. Pero entonces acá este menos 1 lo saco como más, como para cancelar el menos de A y aquí de A. Entonces quedaría 16 pi tercios más el área de S2, que sabemos que es un círculo de radio 2 y por lo tanto sería, entonces quedaría acá 16 pi tercios más el área de un círculo de radio 2, que sería entonces 4 pi. Que es pi por radio al cuadrado, pero pues radio 2, entonces queda 4 pi. Y ya. Entonces esa sería la integral que estaríamos buscando. Y noten, no necesidad, por ejemplo, de ponernos a parametrizar ni hacer práctica ningún otro detalle. ¿Alguna pregunta con este? Realmente ya hice como los ejemplos, por decirlo así, que hubiera hecho en la clase, por decirlo así, como esto era como lo que yo podía, lo que yo esperaba haber podido haber hecho, pues literalmente hoy, pero pues no me acordé que era festivo. Y si tienen alguna pregunta, igual podríamos hacer algún otro ejercicio, pero pues genuinamente ya estaríamos como repitiendo un poquito. O sea, lo que sí les digo es, toca que repasen un poquito. Yo el miércoles voy a llegar temprano a la U y si quieren, estilo como horarios de atención, podemos ahí estudiar como antes del parcial y todo, ¿sí? Pero entonces, eh, si alguno se quiere ir, relajados. Pero yo creo que me puedo quedar por ahí como al menos como 15 15 minutos más, media horita más. Si alguien tiene preguntas en particular, podemos mirar. ¿Sí? Pero pues ya, o sea, al menos lo que yo quería hacer ya lo hice. Pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, podríamos revisar de una vez. O no sé si de pronto ya medio revisaron el preparcial, hay algún ejercicio que digan como, uy, eso está como muy feo, como, y de pronto quieren alguna como pista o algo, también me pueden decir. O sea, hicieron una pregunta hace rato, pero ni idea. ¿Listo? Pues no sé, pues me estoy Ah, escuchando como a 9. una Diga. preguntita. Es sobre, Sí, aquí hay un ejercicio. Bueno, hay sí, prácticamente dos ejercicios que son con respecto a esferas, que también pues son integrales de superficie. Y en este caso, sí, pues yo me voy a remitir al último, el cual pues básicamente una esfera de radio 2 de radio raíz de 2 perdón, raíz cuadrada de 2 y pues que z va de 0 a 1, que es como muy parecido al ejemplo que es muy parecido al ejemplo de la clase, o sea, es prácticamente diría que igual, casi que igual al ok. ejemplo de la clase. Pero, o sea, ¿cuál es la pregunta? Como, No, ¿en qué se... más que nada, pues, o sea, la pregunta es que, o sea, si se puede resolver ese ejercicio de manera muy similar a cómo se resolvió el ejercicio en clase, o sea, ahorita mismo. Pues, o sea, tendría, de pronto, ¿es un ejercicio del preparcial o, Del preparcial. señor? Sí, del preparcial. Entonces, espérate, lo abro y medio lo buscamos. Ajá, ajá. No sé, porque aquí están estos. Esto,
de esferas. A ver, Es reviso. es el penúltimo. Penúltimo. Ya este. Sí, este de acá, Sí, ¿sí? sí. Dale. Pues sí. Sí, de hecho ese es bastante similar. Sí, o sea, porque por ejemplo acá, esfera de radio raíz de 2, sí, z entre 0 y 1. Ah, note que esto de acá, bueno, como spoilers, porque pues noten que precisamente acá uno de los detalles era como que ustedes mismos identificaran la superficie, pero pues aquí si ustedes lo ponen, es como si ustedes tuvieran una esfera, ¿no? Pero entonces ustedes la van a cortar dos veces, una como en el plano XY y otra como que la cortan como en la mitad. Entonces noten que en total lo que les va a quedar es algo de este estilo, como pedacito de esfera aquí y algo así. Es como media esfera, pero no solamente es como media esfera, sino que también le quitan un pedacito de arriba. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran solucionar, este, por ejemplo, es muy similar. Digamos, el campo que yo estábamos haciendo es muy similar. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían cerrar ese volumen, ¿sí? Y de hecho lo podrían cerrar de varias maneras, ¿sí? Pero pues, por ejemplo, podría servir hacer como cerrarlo con tapas planas. Noten que ahí ustedes necesitarían dos tapas planas. O podrían cerrarlo con una sola tapa plana y cerrarlo con una tapa, pues para que quede una esfera, ¿sí? Varias opciones ahí tienen, ¿sí? Pero pues sí, sí, realmente, pues por ejemplo, calcular, es que por ejemplo yo lo pienso, calcular el volumen de el pedacito, o sea, eh, sí, o sea, realmente, por ejemplo, ese tiene bastante pinta de que puede salir muy similar a lo que hicimos en la clase, ¿sí? O sea, como muy completar, ¿sí? Este siento que es de los más complicaditos, más complicaditos de ahí, que hay del preparcial, pero sí, muy similar a lo que yo habría hecho. Técnicamente, otra vez, lo podrían haber solucionado explícitamente, ¿no? O sea, esta integral también sale sencillo, pues no es que sea obvia, así haciéndolo, no es que sea obvia haciéndola por, no es que sea obvia haciéndola con la parametrización, puede que sea larga, pero es posible. Pero sí, tiene bastante pinta. No sé si quiera que miremos algún detallito de esa o algo, pero pues si quieren podríamos revisar algo, o si alguien tiene alguna otra pregunta, podríamos revisar, o si que por eso les digo, a mí me podría quedar como 15 20 minuticos más por lo menos. O si no, pues igual podríamos ya el miércoles lo que me dije, de hacer también, Quisiera preguntar, ya no sobre ningún ejercicio como tal, sino sobre la dinámica del miércoles. Porque, o sea, aún no sé si está clara la dinámica del miércoles o... pues una de dos, es como pueden llevar un parcial y decir como no, yo prefiero es como de alguno de los puntos como sustentar alguno de los puntos del preparcial y ya como no hacer como Ah, profesor, no tan, escucho muy bien ahora mismo. ahora sí me escuchan o Se escucha como tapado, profe. bueno, pues bueno, voy a tratar a ver, porque me acerqué con un poquito más la tableta a la boca, pero pues no sé Ya si se escucha. haya mejorado. Sí, ya se escucha, ¿Señor? ya se escucha. Vale. Entonces, la idea es que, pues una de dos, como yo sé que hay gente que le da como más, o sea, que como que
preferiría tener como los ejercicios y como al menos, pues yo sé que son varios ejercicios, pero como que con la seguridad de que alguno de los ejercicios sería lo que yo les preguntaría. Entonces, como que preparen alguno de esos ejercicios. eh, Como lo más probable es que si solamente preparan como, o sea, como que lo que está ahí en el preparcial, pues ahí estilo, por decirlo así, los paso. Pero digamos, si quisieran como dejarla como altica, posiblemente no solamente es como que sepan defender el ejercicio que tienen al frente, sino también que de pronto si yo hago como uno o dos cambios chiquitos, chiquitos, pues que se sepan defender. ¿Sí? Entonces sería como muy de, o sea, como, eh, si ustedes se sienten seguros, como preparen el preparcial. Y como lo preparan y con eso ya está, pero pues si quieren como que quede alto, como que tendrían que entenderlos, ¿no? Como que, por lo que les digo, un par de cambios sería. Si no, pues lo más probable es que en el parcial, por decirlo así, yo, o sea, igual sea un solo parcial para todos y yo les diga como los que quieran hacer como el punto que está ahí, pues gástense las 2 horas en el parcial, hagan los puntos y pues lo hacemos como parcial normalito. Entonces, está esas dos. O sea, ustedes van a tener la opción, como de pronto miran el punto del parcial y dicen como, ah, si dicen que está fácil, pues lo hacen y pues lo califico normal. O si lo quieren es más bien como, no, más bien no hago el punto de que está en la hoja del parcial, sino que sustento algo, sino que quiero entregar el taller y lo sustento, pues están esas dos. Me enredé un poquito, pero sí me entendieron o que no queda claro. Ah, y sobre el taller, o sea, el taller como tal sería, digamos, la nota del taller vendría de sustentar el punto más, o sea, no como tal entregar los ejercicios, o sea, escritos y luego sustentar, sino solamente como sustentar el punto al azar. No, yo de seguro les valga algo, o sea, porque digamos, pues si no lo entendieron bien, de pronto yo les valga estilo un 20-30% como, pues, porque se sentaron a hacerlos. ¿Sí me entienden? Como si no, digamos, bueno, en el peor de los casos, como que alguno de ustedes dice como, no, yo no estoy entendiendo nada de esto, pues al menos que hagan los ejercicios, pues igual tienen todas las ayudas, como al menos que los tengan escritos, yo les valgo alguito. Pero pues, por decirlo así, como solo presentar los ejercicios no sería como pasar, y como tendrían que medio defenderlo y si quisieran como la nota como alta, alta, pues sería como saberlo defender como con cambios, ¿vale? Y una preguntita, al final el parcial, o sea, el parcial como tal, la hoja también va a contar R3. Para los que tomen la opción, sí, pero pues, o sea, va a estar los puntos de R3, pero si quieren hacer solo lo de R2, pues solo hacen lo de R2. ¿Listo? Pero uno no podría llevar el taller y también hacer el parcial. Pues sí, o sea, podemos mirar, pues igual asumiría que alguien quisiera eso, es como porque en serio la quiere dejar alta y pues si en serio la quiere dejar alta, pues siento que de cualquiera de las dos maneras, igual ahí lo estaríamos hablando porque igual es más trabajo para mí, pero sí, pero pues técnicamente si quieren llevar el taller y en el momento dicen como, ay, prefiero, como de pronto hago el parcial, pero igual me gustaría, pues ahí sí ya lo hablaríamos, de pronto sería ya después de que entregaran. Ahí lo podríamos estar revisando igual, ¿vale? Profe, y cuando hablamos de taller, pues obviamente no se refiere al preparcial, sino a uno que usted va a enviar, ¿verdad? No, 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 el mismo preparcial. Sí, o sea, el taller preparcial, ahorita solo envié una sola cosa. Sí, es el mismo preparcial, por decirlo así. De hecho, en el preparcial hay un detallito que de pronto, no, mentira, si hacen el preparcial, de pronto sí es bueno que hagan ese detallito que es el de calcular rotacionales y eso. Que bueno, eh, por si acaso, si van a hacer ese punto, sepan que de pronto hay algún signo que de pronto esté mal. Yo ahorita de pronto le pego otra revisadita, pero sí, ahí la reviso, ¿vale? Ah, y otra cosa, o sea, si uno quiere sustentar un punto del taller,
o sea, tendría que, Sí. además de pues, saberse el punto y tal, o sea, conocerlo, también tendría que llevar todo el taller hecho en físico o no es necesario. Eh, pues sí debería como llevar alguito escrito, como para que se note que algo hizo, ¿sí? Pero pues, o sea, como, pues sí, o sea, si en las preguntas se nota que ya lo hizo, pues obviamente no hay necesidad, pero pues igual sí sería bueno que llevara como algo que haya hecho, ¿sí? Como para al menos tener ya asegurado algo, O porque sea, pues, o ajá, sea, en mi ya lo del caso, pues taller yo es como tengo, muy ayudarle, eso, en señor. mi caso yo tendría pues el taller, pero, o sea, estaría hecho, o sea, estaría hecho en imágenes, o sea, estaría hecho virtualmente, o sea, yo podría, o sea, imprimir eso, o sea, imprimir todos esos desarrollos y llevarlo. Ah, no, pues si lo hicieron con tablet, pues estilo, pues pueden llevar la tablet o pues, sí, o sea, ustedes pueden llevar. Lo que les digo es que es más una ayuda, por decirlo así, no es como que, o sea, como para que al menos el hecho de que tengan algo así escrito como el del preparcial les valga el guito, sí, pero pues igual ahí lo podemos revisar. Lo que les O digo, sea, todo esto es como por ayudarles, la verdad. ¿el taller en sí es entregable o no? Lo que le digo, si entrega el taller, eso le va a valer, sí, o sea. Se supone que la idea es que lo sustente, ¿sí? Y entonces como que por decirlo así, no es como solo la nota del taller, sino pues la sustentación. Pero si usted simplemente lo entrega, ahí es algo. No va a ser todo, pero sí es algo. Sí, pero igual, si usted no lo entrega y usted lo defiende, pues, o sea, con defenderlo se nota que lo hizo. Pero sí, o sea, lo que les digo es como muy genuinamente yo quiero que ustedes como pues que le estudien, que hagan algo y pues como yo ahí trataré que cada pedacito de esfuerzo que ustedes hayan hecho, pues que valga alguito. ¿Sí? Entonces, pues, si de pronto en serio sienten que no pudieron a estudiarle como debería, pues al menos entreguen alguito del taller y así no lo puedan sustentar bien, yo les valgo algo, ¿vale? ¿Una otra pregunta? Vale. Pues nada, pues si no hay más preguntas, el miércoles yo creo que yo llego temprano, podemos estudiar un rato, sí, si Ah, quieren, entonces, profe, hay preguntas en el chat. señor. No, Sí, que ahorita hay preguntas ahora en el chat. ahí en el chat, esperen, reviso, a ver. Entonces, pues es que ahí hay como una pregunta como en general y es como que cómo se escoge el ejercicio. Realmente es que yo sé cuáles ejercicios son fáciles y cuáles son difíciles. Entonces, pues la idea es como que yo les pregunto como, bueno, ¿qué tan difícil ustedes podrían sustentar? Entonces, por ejemplo, si hay como algo que sea como algún ejercicio como sencillito, y ustedes me dicen como muy inmediatamente cómo es que se hace, entonces es como, obvio lo tienen que saber hacer, y más bien les pregunto alguno un poquito más difícil, ¿sí? Pero lo que les digo, como que si realmente o sea, sería, si quisieran sustentar, sí tocaría hacer como uno o dos, sobre todo porque hay cosas de distinta dificultad. Sí, por ejemplo, esto de caminos conservativos y esto es relativamente sencillo, ¿no? Pero pues ahí mismo se les podría dar como alguito. Pero pues sí, o sea, yo escogería los ejercicios y ahí estaríamos, no, pues lo que les digo, ahí es como para muy mirar como el esfuerzo que hicieron y a ver como cuánto se les pone. Pero sí, lo que sí, si quieren, como si en serio dicen como no, yo estoy muy mal, sería que prepararan esencialmente como algo de cada hoja. O sea, si ustedes dicen en serio como no, yo no puedo como mucho, pues al menos como sustentar, como al menos sepan uno de cada hoja y de pronto, pues de pronto ahí lo podemos hablar si ustedes de pronto pueden dar la sugerencia de qué ejercicio, pero en principio yo los escogería.
¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces ahí estaremos hablando y pues el miércoles llego temprano, ¿vale? Si no es más, entonces nos hablamos el miércoles. Ah, sí, ahorita les envío las notas. De hecho, sí, apenas cuelgue les envío las notas.